Muy buenos días, mi nombre es Rillo Herrera, soy estudiante del Instituto Universitario de PANE, donde estoy estudiando la carrera de Educación Física para individuos especiales y regular. Estudio una materia sobre la educación especial en educación física. Esta exposición voy a hablar sobre las personas con compromisos especiales o individuos con compromisos especiales. Y el primer punto es sobre los talentos superiores o los superdotados, que bien dice que los superdotados se caracterizan por tener una capacidad intelectual muy elevada que les permite adquirir una mayor cantidad de conocimiento con más rapidez y facilidad que los demás niños de su edad. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, habla que los superdotados, cuando el niño presenta una consciente intelectual igual o superior a 130 puntos. Mucha gente suele confundir el término de superdotado con el niño talentoso, con el niño prodigio o el niño precoz, cuando en realidad son conceptos claramente muy distintos. ¿Por qué? Porque los niños talentosos son aquellos que manifiestan una habilidad muy destacada en una materia determinada. Por lo general, por ejemplo en el ámbito académico, hay niños con un talento especial para las matemáticas. También tenemos los niños prodigios que se caracterizan por realizar una actividad fuera de lo común para su edad. En el caso de Mozart, que manifestó un talento extraordinario para la música. Los niños precoces son aquellos que a pesar de tener un consciente intelectual normal, manifiestan un desarrollo determinado en un área determinada, lenguaje o desarrollo psicomotor, y aprenden de una forma rápida y con una facilidad. Los niños superdotados suelen ser precoces, aunque no siempre. ¿Por qué? Porque poseen un rendimiento intelectual muy elevado, por lo que se destacan en casi todas las áreas o materias y manifiestan un talento especial en muchos campos, como lo había comentado. Por ejemplo, la música, el arte, las matemáticas, el lenguaje o la organización especial. Los niños talentosos, prodigios o precoces, a pesar de no tener habilidades especiales, no tienen por qué ser superdotados. Ahora bien, voy con el siguiente punto, que, que aquí nombro los tipos de compromisos especiales o de los compromisos de la discapacidad. Una incapacidad es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Teniendo en cuenta la definición de la discapacidad y lo consideran legal, o la ley menciona que hay 5 formas de discapacidad que se deben tener en cuenta al momento de realizar el relevamiento. ¿Okay? De acuerdo a la ley nacional, en su capítulo número 1, en el artículo 9, se considera que la persona con discapacidad, toda persona que se padezca una alteración funcional permanente, transitoria, prolongada, motora, sensorial o mental, que su relación a su edad y medio social implique desventaja considerable para su adecuada integración social o laboral. Bueno, por una de esas 5 discapacidades, tenemos la discapacidad motora. La discapacidad motora se considera una discapacidad, un término global que se hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas osteoarticular y neuromúsculo tendinoso. Eso es asociado o no a otras funciones o incluso estructuras corporales deficientes. Tenemos también la deficiencia o la discapacidad sensorial, que habla sobre lo que es de los sentidos. La discapacidad sensorial auditiva,
que la discapacidad sensorial auditiva se considera un término global que hace referencia a la deficiencia en las funciones y estructuras corporales del sistema auditivo. También tenemos la discapacidad sensorial visual, que se considera un término global que hace referencia a la deficiencia de las funciones visuales y estructurales corporales del ojo y o sistema nervioso. Tenemos la discapacidad también de la capacidad visceral, que se considera capacidad visceral a un término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino y genitourinarias. La genitourinaria. Esto es una discapacidad, pero también tenemos la discapacidad mental o el compromiso cognitivo, que se define la discapacidad mental como un término global que hace referencia a la deficiencia en las funciones mentales y estructura del sistema nervioso. Uno de ellos es la discapacidad intelectual leve, que se caracteriza por quienes la tienen se sitúan entre 50 y 70 de cociente intelectual, presentando un retraso cognitivo y una ligera afectación del campo sensoriomotor. Estos son personas que son capaces de hacer parte del sistema educativo, formarse e incluso tener actividad profesional. Eso sí, su aprendizaje lleva muchísimo más tiempo que las otras personas. Tenemos la discapacidad intelectual moderada. Este nivel se sitúa por debajo de 50 cociente intelectual, lo que genera la necesidad constante de una supervisión, tanto en la educación como en el trabajo, aunque con mucha terapia pueden tener cierto grado de autonomía. La discapacidad intelectual grave es cuando el cociente intelectual se halla entre 20 y 35, haciendo que quienes la padecen necesiten de una constante supervisión, con ya casi siempre se presentan con daños a nivel neurológico. Y por último tenemos la discapacidad intelectual profunda, que es una de los más frecuentes, y es el de los diferentes tipos de discapacidad intelectual, el más temido por los padres, pues quienes la padecen tienen una capacidad de cociente intelectual menor a 20. Esto implica un cuidado de forma permanente y la tasa de supervivencia, que es muy baja, ya que suele aparecer acompañada de problemas neurológicos y entre otros. Y bueno, tenemos también el autismo. ¿Por qué el autismo? El autismo es un trastorno que se manifiesta antes de los 3 años de edad y se caracteriza por alteraciones en el desarrollo de las relaciones sociales y de la identificación con los demás, aislamiento, incapacidad de comprensión de las demandas sociales, la falta de contacto visual en la comunicación verbal y no verbal, la ausencia de comunicación o pobreza de lenguaje, empleo de estereotipado y repetitivo del lenguaje, y en la imaginación y creatividad, la falta de juego imaginativo, aunque sus causas no son muy claras, varios autores sostienen que son orgánicas productos de infecciones congénitas, anomalías congénitas y cromosómicas. Esto también tiene lesiones cerebrales o alteraciones metabólicas, aunque desde otros estudios se afirma que se trata de cuestiones psicológicas, que su desarrollo emocional queda perturbado en todo el ambiente familiar. El siguiente punto, acá hablamos sobre la discapacidad sensorial, que es la pérdida de los sentidos. Compromisos sensoriales. La discapacidad sensorial se refiere a la discapacidad que afecta a uno o varios de los sentidos, como bien había dicho, aunque también se pueden desarrollar otras discapacidades de otros sentidos, por ejemplo, como la falta de olfato, que se llama anosmia. Esto es muy poco conocido, por eso es que no
nos sale casi en la discapacidad sensorial. Pero es bueno siempre remarcarla y tenerla en cuenta. La discapacidad auditiva se debe a una alteración en nuestra capacidad de oír. Dentro de la discapacidad auditiva tenemos la presbiacusia. La presbiacusia es una pérdida de audición que se asocia generalmente con la edad. También tenemos la sordera. La sordera se produce cuando una persona no puede oír total. En ese caso se llama cofosis o parcialmente lo que se conoce como la hipoacusia. Tenemos también que se forma de clasificación la sordera porque va a diferenciar el tipo según las causas de la misma. ¿Cuáles son? Hereditaria, agentes externos, infección, enfermedad, etc. Edad. La sordera que aparece por vencimiento de la persona, que como lo dije, que se llama presbiacusia. Y por último, los especialistas realizan una categorización por la edad de aparición de la sordera. Esto es cuando la discapacidad auditiva aparece antes de aprender a hablar, antes de cumplir los 2 añitos. Se llama sordera prelocutiva. La sordera prelocutiva. Si la discapacidad auditiva aparece cuando la persona está aprendiendo a hablar, es sordera perilocutiva. ¿Ok? Vean, los nombro así despacio para que más o menos se graben el nombre y bueno, también se pueda buscar en internet o algún libro que aparezca y sea más fácil de buscarlo y aprenderse obviamente el nombre. También cuando la sordera aparece cuando la persona ya aprendió a hablar, es sordera postlocutiva. Se clasifica así a partir de los 3 añitos. La sordera tenemos también la que es combinada, que se llama sordoceguera. Porque la sordoceguera, esto se puede dar a mayor o menor grado, según la forma en que se presenta la persona sordociega, precisará unos apoyos para comunicarse y moverse en su entorno. La combinación de ambas discapacidades, que es sordo y que es ciego, esta va a generar unos problemas de comunicación y acceso a la información en la persona afectada, que repercutirán en sus discapacidades y en su vida diaria. Pero sería bueno no llamarla ciega ni llamarlo sordo, sino llamarlo, como bien había dicho, discapacidad de la sordoceguera. ¿Okay? Ellos tienen una incapacidad de la sordoceguera o un compromiso de sordoceguera. También tenemos acá en cuenta la discapacidad visual, que también parte de la discapacidad sensorial. Está provocada por las alteraciones de la visión que pueden provocar la falta total o parcial del sentido de la vista. Una de las degeneraciones es la retina. La retina es capa de un tejido que está en la parte de atrás del globo ocular. Su función es enfocar las imágenes. También tenemos la degeneración helicoidal, peripapilar y corioretiniana. Este tipo de degeneración es de la retina también, que se debe a una enfermedad rara que produce la atrofia de la retina y se conoce también como atrofia corioretiniana de Svensson. Nombre un poco complejo, pero también se puede buscar para investigar a profundo. También tenemos acá la degeneración macular,
que se trata de otra patología que afecta a la mácula. La mácula es parte del ojo, situada en el centro del tejido de la retina. Físicamente, la mácula se observa como una parte amarilla dentro de la retina. Su misión es permitir ver los detalles, detallar bien la persona y eso. El desprendimiento de la retina a veces debido a un golpe o a un traumatismo. Esto es tras haber sido intervenido anteriormente de una patología ocular o por el tiempo que vuelve más fina la retina, esta puede llegar a desprenderse. En otra de las fichas de salud se explica más sobre esta patología para su prevención y tratamiento. Tenemos la retina diabética, que esa es retinopatía diabética. Si una persona tiene diabetes y los niveles de glucosa están muy altos y no se puede controlar, poco a poco se irán produciendo un daño en la vista. Tenemos la retina pigmentaria, la retinosis pigmentaria, que se trata de una enfermedad de la retina de origen hereditario. La investigación ha confirmado que se debe a la degeneración de los bastones que controlan la visión en el campo periférico y también a los conos que influyen en la visión central. La persona con este tipo de retinosis ve como si mirase a través de un tubo o visión de un túnel. La discapacidad motriz o discapacidad motora o la discapacidad física. La discapacidad motora hace referencia a las alteraciones del aparato motor y su funcionamiento puede ser alteraciones del sistema óseo, articular, nervio o muscular, impidiendo en algunos casos realizar las actividades de la vida diaria o de la vida cotidiana. La parálisis cerebral, que es uno de los puntos acá encontrados, se caracteriza por las alteraciones del tono muscular, la postura y la movilidad del niño o de la niña, debido a una lesión encefálica. Esta lesión encefálica en la etapa de prenatal o durante la infancia. También tenemos la espina bífida. La espina bífida es una anomalía congénita de la columna vertebral que provoca una parálisis por debajo de la lesión, falta de sensibilidad y una malformación en el miembro inferior. También tenemos la miopatía o la distrofia muscular progresiva, que esta discapacidad motora se caracteriza por la pérdida de fuerza por una degeneración muscular a lo largo de los primeros años de la vida del niño. Ataxia. La ataxia es un término global a la dificultad del niño para mantener el equilibrio, la postura y el control del movimiento voluntario por una difusión principalmente en el cerebro. Siguiente punto, la derivado del traumatismo craneoencefálico. Esto también puede generar lesiones en el encéfalo que derivan en problemas motores, emocionales o dificultades en el lenguaje y la memoria. También tenemos las discapacidades emocionales. ¿Por qué la discapacidad emocional y lo nombra acá? Porque los trastornos mentales en el niño se describen como cambios serios en la forma actual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias. Tenemos varios, pero uno de ellos es la ansiedad. Cuando los niños no superan los miedos y las preocupaciones típicos de niños pequeños, o cuando los miedos y las preocupaciones son tantos que interfieren con la actividad escolar, en la casa o en el juego. Puede que se diagnostique un trastorno de ansiedad. Tenemos también la depresión. La depresión es sentirte triste o desesperanzado.
y en algunas ocasiones es parte de la vida de todos los niños. Sin embargo, algunos niños se sienten tristes o sin interés en las cosas que antes solían disfrutar, o sienten indefensos o desesperanzados en situaciones en las que podrían hacer algo para cambiarla. Cuando el niño se siente triste y desesperanzado, persistente, este puede ser que se diagnostique depresión. Tenemos también trastorno o oposición desafiante. Esto quiere decir que cuando los niños se portan mal en forma persistente de tal manera que causan serios problemas en la casa, en la escuela o con los compañeros. Puede que se reciban diagnósticos de trastorno de oposición desafiante, TOD, que el trastorno de oposición desafiante generalmente comienza ante los 8 años de edad, pero no después de los 12 años. Trastorno de la conducta. Este trastorno de la conducta, TC, se diagnostica cuando el niño muestra un patrón continuo de agresión hacia otras personas y grave violencia de las reglas de las normas y social de la casa, la escuela y de los compañeros. El síndrome de Gilles y de Tourette. El síndrome de Gilles de Tourette, el síndrome de Tourette causa a las personas que tengan un tic, los cuales son espasmos, movimientos, sonidos frecuentes y repentinos. Las personas que tienen tic no pueden controlarlo voluntariamente. El trastorno también tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que muchos niños a veces tienen pensamientos que les molestan y pueden que sientan que tienen que hacer algo acerca de esos pensamientos, aunque sus acciones no tengan sentido. Por ejemplo, puede que les preocupe tener mala suerte si no se ponen la prenda de vestir favorita. Eso causa un trastorno obsesivo compulsivo, porque la base legal es del deporte especial, porque muy bien mencionado, una materia que habla sobre la educación especial en la educación física. Y es muy importante tomar estas bases legales del deporte en el caso especial. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo 5 de los derechos sociales y de la familia establecida en el artículo 81, toda persona con incapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. En el artículo 331, referido a la educación especial, establece que esta estará orientada hacia el logro del máximo desarrollo del individuo con necesidades especiales, apoyándose más en sus posibilidades que en sus limitaciones, y proporcionará la adquisición de habilidades y destrezas que le capaciten para alcanzar la realización de sí mismo y la dependencia personal, facilitando su incorporación a la vida de la comunidad y su contribución al progreso general del país. La ley para las personas con discapacidad, esto sale en el artículo 16, establece que ésta tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación. No debe impedir el ingreso al instituto educativo regular básico, media diversificada, técnica o superior, formación profesional o en disciplina o técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponer razones de edad para el ingreso o permanencia de personas con capacidad en centros o instituciones educativas de cualquier nivel o tipo. Tenemos la discapacidad o, mejor dicho, tenemos acá la ley del trabajo para los discapacitados. Modalidades especiales de condición. Las modalidades especiales de condiciones, esto dice que
Se establece la obligación de los patronos o patrones de incorporar en su nómina el 5% de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. ¿Ok? Esto es corresponsabilidad con la sociedad para el desarrollo de entidades de trabajo, de la participación de las organizaciones sociales y de los trabajadores y trabajadoras, así como establecen programas de formación y concientización, y se establecerá una ley especial que rija las condiciones laborales de los trabajadores con discapacidad. El principio de no discriminación en el trabajo. En el artículo 21 dice que se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso en las condiciones del trabajo, basada en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones, política, nacionalidad, orientación de personas con discapacidad u origen social que menoscaben en el derecho al trabajo por resulta contraria a los postulados constitucionales. No se consideran discriminatorias de las disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad, paternidad y la familia, ni las tendentes a la protección de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores y personas con discapacidad. El derecho al trabajo y deber de trabajar. En el artículo 26, toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber a trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes y obtener una ocupación productiva. Debidamente, esto es remunerada, que le proporcione una existencia digna y decorosa. La persona con incapacidad tiene igual derecho y deber de conformidad con los establecidos ley que rige la materia. Del trabajo de las personas con discapacidad, aquí está la inclusión laboral de personas con discapacidad. En el artículo 189, el Estado promoverá, adoptará y desarrollará políticas públicas orientadas al desarrollo de las condiciones de salud, formación integral, transportes, vivienda y calidad de vida con la finalidad de alcanzar la plena inclusión de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad e incluso incorporándolas al trabajo digno y productivo en el marco del proceso social del trabajo. Tenemos el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Esto sale en el artículo 290. Las disposiciones de esta ley protegen a las personas con discapacidad, bien sea esta congénita, sobrevenida o otro hecho o circunstancia que afecte su desarrollo, tanto físico, intelectual o que le impida realizar actividades personales o laborales en la forma idéntica al resto de los trabajadores y las trabajadoras. Esto profundizando la universalización de los derechos de la persona con discapacidad e incorporándola a los procesos productivos. El otro punto es trabajo digno para las personas con discapacidad. En el artículo 291, el Estado corresponsabiliza con la sociedad desarrollada en las empresas propiedad social, empresas comunales, con la corporación y participación de las organizaciones sociales, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos comunales, garantizando a las personas con discapacidad y sus familiares una vida productiva y gratificante, sin exclusión alguna, que les permita el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades. Por último, tenemos la ley de la materia. Esto sale en el artículo 292. Todas las normas que se rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad serán establecidas en la ley correspondiente, en todo lo que les sea favorable. Esta es toda mi exposición, espero que les haya gustado. Gracias por su atención.